Hola, hola, apreciados estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos a una clase más de orientación y proyecto de vida. El título de esta lección es El Mar Rojo. Después de que 9 plagas devastaron a los egipcios y que el faraón aún se negaba a liberar a los israelitas, Dios mandó una plaga que mató a todos los primogénitos o los primeros hijos varones de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo, sí, de todos sus súbditos, incluso de los animales. Cuando los egipcios se despertaron, oyeron un gran llanto porque en todas las casas había muerto alguien. Esa misma noche el faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo que se fueran con todos los israelitas, cojan sus rebaños, sus manadas, cojan todo lo que ustedes quieran, pero váyanse, pero que ore por él antes de que se vaya. Los egipcios estaban muy asustados, estaban tristes, desconsolados por todo lo que había pasado. El pueblo de Israel llevó consigo muchas ovejas y animales como vacas y caballos. Estos animales eran de ellos, porque los israelitas nunca los vendieron al faraón, a diferencia de los egipcios. Cuando Jacob y sus hijos, ¿se acuerdan? Cuando ellos llegaron a Egipto, trajeron su ganado y con el tiempo este creció mucho. Antes de salir, Moisés les dijo que pidieran un pago por el trabajo que habían hecho sin recibir dinero. Recuerden que como 400 años siendo esclavos, nunca recibieron un pago, un dinero. Y por lo tanto ellos tenían que ir, los israelitas, a cada casa a solicitar su pago. Y los egipcios, tan deseosos de que ellos se fueran, les dieron todo lo que ellos pidieron. Así es que los israelitas se marcharon llevando consigo muchas riquezas, porque los egipcios les pagaron en oro, ¿sí? Collares, pulseras, dinero, lo que sea. La cosa era lo más importante, que salgan de Egipto. En lugar de tomar el camino directo hacia Canaán, toda la multitud israelita, sí, eh, que ya iban saliendo, ¿no? Era una gran cantidad de gente que salía y salía, imagínense, casi como 2 millones de personas, ¿sí? Dios los guió hacia el sur, cerca del Mar Rojo. Porque si hubieran ido por otro lado, los filisteos, ¿sí?, que vivían en otras regiones, los habrían atacado y, como es lógico, el pueblo de Israel era esclavo, no habían podido estar listos para enfrentar a esos ejércitos y pelear con ellos. Así es que, como ellos no tenían ninguna instrucción militar y todavía no confiaban completamente en el poder de Dios, a pesar de que ellos vieron cómo Dios los sacó de Egipto, incluso vieron todas las plagas que fueron, que Egipto fue sacudido por todas esas plagas y quedó Egipto tan devastado, arruinado todo. Sin embargo, ellos seguían dudando. Entonces ellos reempezaron a coger el camino que Dios les había guiado hacia el Mar Rojo. Dios guió a los israelitas en todo momento. Recordemos que la columna de nube durante el día, sí, y la columna de fuego durante la noche. No solo los protegía, sino que también les guiaba, les daba la dirección. En la noche la nube les daba calor, protección. Y en el día, sí, los protegía del sol, que era muy fuerte, candente, y también los protegía de todos los animales que hay en el desierto. Así, en la nube estaba la presencia de ¿quién? La presencia de Dios, que estaba con ellos todo el tiempo. Eso les daba seguridad. Sabían que no estaban solos, incluso cuando el camino parecía incierto y peligroso. Además, la columna de fuego les brindaba calor y luz durante las noches frías. ¿Sí? Asimismo, podemos ver cómo la nube, sí, los iba guiando por el camino que ellos tenían que correr. Mientras tanto,
en Egipto, Faraón y sus consejeros se dieron cuenta de que los israelitas se habían ido para siempre. Ellos pensaron que los habían perdido y dijeron, y ahora nos quedamos sin esclavos. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros sin ellos? Y Faraón y los demás egipcios empezaron a arrepentirse de haber dejado ir a los israelitas. El faraón reunió a sus consejeros y todos quedaron de acuerdo en que es necesario salir y hacer que regresen todos los israelitas nuevamente como esclavos a Egipto y para que puedan nuevamente restituir esa ciudad que quedó un caos. Faraón reunió a su ejército, ¿sí?, con carros, caballos, soldados, para perseguir a los israelitas y hacerlos regresar a Egipto como esclavos. Cuando los israelitas vieron que el faraón venía con su ejército, se asustaron mucho. El mar bloqueaba su camino y no había dónde escapar. Se sintieron atrapados entre el ejército egipcio por un lado y el mar rojo por el otro. Entonces comenzaron a quejarse con Moisés diciendo que hubiera sido mejor seguir siendo esclavos en Egipto que morir en el desierto. Entonces los israelitas no sabían qué hacer, ni confiaban en que Dios los salvaría y dijeron, ahora, ¿cómo hacemos para salvarnos? Aunque ellos habían visto muchas señales de cómo el Señor los protegía. Moisés vio que el pueblo tenía miedo, pero no perdió la fe. Les dijo, no tengan temor, quédense tranquilos y verán cómo Dios nos salvará. Los egipcios que ven hoy no los volverán a ver nunca más. Aunque el pueblo temía mucho, Moisés les recordó que Dios los protegería. Los israelitas estaban acostumbrados a la esclavitud y no sabían cómo reaccionar en la libertad. No tenían confianza en que Dios los ayudaría en ese momento, pero Moisés sabía que Dios nunca los abandonaría y que Él siempre tiene un plan para su pueblo, aunque las cosas parezcan muy difíciles. Cuando el ejército egipcio se acercó, la nube de Dios se puso entre los egipcios y los israelitas. De un lado, los egipcios quedaron en la oscuridad y no podían ver nada, pero del otro lado, los israelitas tenían luz. La nube protegía a los israelitas mientras ellos iban avanzando. Entonces Dios le dijo a Moisés que levantara su vara sobre el mar. Y cuando Moisés lo hizo, el mar se dividió en dos y apareció un camino seco entre dos grandes murallas de agua. Los israelitas caminaron por ese camino con la columna de fuego iluminando su camino y dándoles seguridad. Los egipcios, al ver que los israelitas atravesaban el mar, decidieron seguirlos por el mismo camino. Pero en la madrugada, Dios miró desde la nube y confundió a los egipcios. Hubo truenos, relámpagos y el ejército egipcio se asustó mucho. Ellos trataron de escapar, pero ya era demasiado tarde. Dios estaba protegiendo a los israelitas y destruyendo los planes de los egipcios. Los egipcios intentaron huir, pero ¿qué pasó? Mientras ellos estaban cruzando el mar, ya estando por la mitad del mar, siguiendo a los israelitas, sí, Dios ordenó a Moisés que alce su vara. Y cuando Moisés alzó su vara, sí, empezaron a unirse las aguas del Mar Rojo. ¿Y qué creen que pasó con todo el ejército de los egipcios? Quedó destruido totalmente. Todos se ahogaron. Bien, así podemos ver cómo el ejército egipcio fue cubierto por las aguas y desapareció. Desapareció los carros, caballos, soldados, todos fueron tragados por las olas. No quedó ninguno de ellos. El ejército de Egipto fue destruido completamente. Los israelitas vieron todo esto
al amanecer y sabían que habían sido salvados solo por el poder de Dios. Gracias a Él ya no había peligro para ellos. Ahora podían estar tranquilos porque sabían que Dios siempre los protegería. Fue un milagro increíble que les mostró la gran fuerza de Dios. Al amanecer, sí, como les decía, los israelitas vieron cómo flotaban los cuerpos de los egipcios. Moisés y los israelitas cantaron una canción de alabanza a Dios. ¿Sí? Y decían, cantaré a Dios porque Él es grande, porque ha echado al mar al caballo y al jinete. Las mujeres dirigidas por María. ¿Quién era María? Recordemos que María era la hermana de Moisés y Aarón. Entonces, María cogió las panderetas y todas las mujeres también empezaron a cantar y a danzar de alegría y cantaban un himno de agradecimiento a Dios por haberles dado la victoria. Este gran milagro mostró el amor y el poder de Dios. No solo los liberó de Egipto, sino que también los cuidó y los guió con paciencia y cuidado. Israel vio que Dios luchaba por ellos, que Él era su protector y su salvador. Después de todo lo que Dios había hecho por ellos, la fe del pueblo creció mucho. Ahora sabían que podían confiar en Él para todo, porque Dios siempre tiene el poder y el control para salvar y guiar. Este milagro les enseñó que siempre debían depender de Dios, pues Él los cuidaba en todo momento y en cualquier situación. Al cruzar el mar, Israel comenzó una nueva etapa de su viaje. Ahora debían aprender a confiar en Dios no solo cuando estaban en problemas, sino también todos los días. En el desierto, Dios les enseñaría a depender completamente de Él, a confiar en su provisión y protección. Su tiempo en el desierto sería una escuela de fe, donde aprenderían a obedecer y seguir a Dios. Israel debía recordar siempre que Dios era su protector y proveedor. Si confiaban en Él, Él les daría todo lo que necesitaban y los llevarían a la tierra que les había prometido. Bien, así, apreciados estudiantes, hemos estudiado esta preciosa lección sobre el Mar Rojo. Que tengan un excelente día.